Bueno, hermanos, en este hermoso espíritu virtual que estamos usando, quería compartir la palabra con ustedes en 1 Samuel 8, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. A ver qué pasó aquí con Samuel, con sus hijos, a ver qué ha sucedido aquí. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice: Israel pide pide rey. Amén. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo le tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: así hará rey el que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a quienes hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y os los dará a sus siervos. Amén. Señor, te pido que nos bendigas, que nos ayudes, que tu gracia y tu poder nos esté iluminando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús dejamos en todas sus manos, para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Uno dice: ¿por qué los hijos de Samuel salieron así? ¿No? Que permitieron el derecho y permitían sobornos, daban sobornos. Hay varias teorías con respecto a Samuel y sus hijos. Uno es que los descuidó bastante a los hijos, no los cuidó, no los educó como debería. Ese fue uno de los hechos que ocurrió con Samuel. Uno se llamaba Joel y el otro Abías, y Samuel se la pasaba viajando. Esa es la realidad de esto. Si ustedes ponen unos versículos anteriores, él iba desde Dan hasta Beerseba. Dan era como el Jujuy nuestro, la parte norte del país, y Beerseba vendría a ser como Tierra del Fuego, vendría a ser la parte sur de Argentina, ¿no? O sea, para que ustedes se den una idea, y la distancia, era como tan grande como la provincia de Tucumán. Lo que pasa que era camino de montaña, camino de mucha dificultad, y él lo hacía a lomo de burro, lo hacía, con su burro, con su mulita, iba caminando todos estos caminos, y le llevaba meses, años, ir juzgando toda la tierra de Israel. O sea, era un trabajo bastante grande. Imagínense una iglesia, prácticamente, en esa época, calculémosle 2,5 millones de personas, 3 millones de personas. Imagínense una iglesia tan grande, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Andar juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que el menudo trabajo tenía Samuel, y por supuesto los hijos en cierta forma fueron descuidados, porque no los pudo educar concienzudamente, porque se la pasaba viajando. Esa es la realidad. Entonces sus hijos, cuando los quiso poner como jueces para que se perpetúen en su lugar, le fue bastante mal, porque hacían bastantes cosas malas, y entre ellas, como dije recién, hacían soborno y pervertían el derecho, o sea, hacían lo que les parecía. Y eso era algo bastante malo para Israel,
porque Israel, como somos nosotros, somos juzgados por todos los pueblos que tenemos alrededor, ¿vio? No sé si a usted le pasa, pero bueno, nos pasa a todos, los cristianos, que los demás pueden hacer cualquier cosa y todas cosas malas y no pasa absolutamente nada. Pero cuando un hijo de Dios, algún pastor, alguna persona que se denomina creyente, es ejemplo sin querer de todos, hermano. Y sale en primera plana en todos lados, ¿no? En las redes, en todos lados salen como las cosas malas que hace. Y sin embargo hay otras personas que hacen cosas peores y a veces no salen en ningún lado. Bueno, esto lo mismo le estaba pasando a Samuel y a sus hijos. En todo Israel era mal visto que el juez de Israel, que era Samuel, y sus hijos hagan semejantes cosas. Se ve que se quedaban con algunas devoluciones de algunos sacrificios, se quedaban con algunas riquezas que les llevaban las personas al templo, y bueno, hacían toda esta clase de actos habidos y por haber, ¿no? Por supuesto, reacciona el pueblo de Israel, se pone mal, y vienen a Ramá, a Samuel, y le vienen a pedir un rey, para que los juzgue, para que los gobierne, amén. Israel no estaba acostumbrado a tener un rey, sino que el único rey que lo gobernaba era el mismo Dios, amén. Lamentablemente los reyes después empiezan a hacer cosas que por el mismo, por el mismo instinto de poder, los lleva a hacer cosas que no son agradables a Dios. ¿Qué cosas pueden pasar? Bueno, acá le está diciendo claramente lo que iba a suceder y les dijo que los muchachos que iban a tener, sus hijos y todos aquellos que iban a tener ellos, iban a ser puestos en la militancia, los iba a poner en carros delante de él. ¿Para qué? Para que peleen sus guerras, para que estén delante, y bueno, estos muchachos iban a ir a la guerra y muchos de ellos iban a morir. Eso es lo que le estaba explicando. Y hoy en día ocurren cosas parecidas, ¿no? En algunos países, en lugar de mandar a pelear a aquellos ciudadanos que son del país, mandan a pelear mayormente a los que no son ciudadanos, mandan a otras personas que no tienen nada que ver y para pelear sus guerras. Es algo tristísimo, pero esto ocurre en todo el mundo. Y dice que a las mujeres las iba a poner como perfumadoras, cocineras, amasadoras, o sea, en cierta forma las iba a poner casi como esclavas, amén. O sea, esas son las dos situaciones que le estaba explicando que iba a suceder, y así pasó. El rey que puso fue el rey Saúl, cuando lo unge, después léanlo porque está más adelante, pero unge al rey Saúl. El rey Saúl gobernó 40 años en Israel, hizo lo malo ante los ojos de Israel, hizo un montón de cosas malas, y entre ellos estaba, bueno, ¿se acuerdan las peleas con los moabitas, las peleas con los filisteos? Entre ellos está David y Goliat, cuando le pide que pelee la guerra, bueno, en nombre de él, lo termina peleando David, así que este rey hacía batallas con todo el mundo, peleas con todo el mundo, pero las peleas las peleaban otros, amén. Es algo tristísimo, pero en lugar de ser personas de paz, pacificadoras, personas que debían disfrutar del gobierno de Dios, vivían de pelea en pelea. Eso es algo tristísimo porque vivían una vida totalmente confrontada, ¿no? A veces pasa con el ser humano que en lugar de que nos gobierne Dios, nos termina gobernando no nosotros, porque a nosotros nos gobierna el Señor, pero hay otras personas que lo gobiernan, ¿no? Por supuesto, un rey foráneo, un rey extranjero, que es Satanás, y uno vive peleando todo el tiempo, ¿no? Peleando de batalla en batalla, y a veces lamentablemente comprometemos a nuestra familia, comprometemos a otros que tenemos alrededor, y terminamos haciendo un desastre de nuestra vida, amén. Bueno, a Saúl le pasó exactamente lo mismo. Los 40 años de Saúl no fueron buenos para Israel, fue un desastre, fue tremendo. Y después le sucede David, amén. Pero David también tuvo que pelear las batallas que había dejado Saúl, tuvo que pelear todas las guerras que, por causa del pecado de Israel de tantos años, desde Samuel y todo lo que había pasado anteriormente con los anteriores jueces. Y con Saúl tuvo que pelear las batallas que quedaron, tuvo que pelear David. David terminó solucionando el tema, terminó venciendo a todos esos países que estaban alrededor, pero al final David también empezó a flaquear en algunas situaciones. ¿Se acuerdan los pecados que hizo David?
y también el pueblo tuvo que pagar. David era una prefigura de Cristo, si bien solucionó un montón de temas, también le trajo muchos inconvenientes al pueblo de Israel. Eso demuestra que, también como Samuel, que no hay persona perfecta excepto Cristo, eso nos demuestra la Biblia, y que no hay ninguno perfecto delante de Dios sino solo el Señor. Amén. Después de eso le sucede Salomón, y Salomón termina de, si bien ya estaba en paz, estaba en una época de paz, porque Salomón, también David gobernó durante 40 años, pero Salomón ya entra en un momento de paz. Pero ¿saben lo que pasó con Salomón? Le puso muchos impuestos al pueblo. Así que el pueblo se subleva, se termina haciendo una división tremenda del pueblo, y bueno, en lugar de él gobernaron su hijo Roboam y Jeroboam, que era un capitán, y después lean todo lo que sucede posteriormente a eso. Pero para sacar en limpio todo lo que hablamos, no hay ninguno bueno delante de Dios. Eso es lo primero que tenemos que saber. Amén. O sea que no podemos ser jueces de todos o perfectos, porque ni siquiera Samuel, con toda la benevolencia que tenía, sus hijos no salieron bien. Amén, hermano, su familia no salió bien. Así que terminó en cierta forma corrompiendo al pueblo de Israel, porque tuvo que ponerles un rey. Así que Samuel también en cierta forma fracasó. Saúl, bueno, el fracaso fue absoluto prácticamente. David también tuvo sus fracasos, a pesar que fue un muy buen reinado el que hizo, pero también tuvo muchos errores. Y Salomón, a pesar que fue un gran rey, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, también al final, después lean en Primera de Reyes 11:6, dice: si bien Salomón no se sabe si termina siendo salvo o no delante de Dios, pero acá Dios lo reta de una forma muy, muy fuerte. A ver, dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. O sea, Salomón tampoco fue una persona perfecta, así que él lamentablemente terminó yéndose atrás de otros dioses, atrás de las mujeres que había tenido, y se dejó llevar por los consejeros malos que tenía quizás alrededor. Y Salomón termina, en lugar de escuchar a los ancianos del lugar, a las personas que lo querían bien, termina escuchando a los jóvenes que estaban alrededor de él, y termina cargando con más impuestos, porque bueno, el gobierno de Salomón fue de mucho apogeo, de mucha riqueza, de mucho riqueza material, y el pueblo fue sobrecargado con todos los impuestos habidos y por haber. Bueno, al final termina disgregándose todas las 12 tribus de Israel, y terminan 2 por un lado, 10 por el otro, y bueno, ustedes saben las consecuencias de todo esto. Así que, en definitiva, lo que tenemos que decir que no hay persona justa más que el Señor. Amén, hermano. Por más que queramos hacer las cosas de la mejor manera, nunca vamos a lograr la justicia de Dios. Tenemos que ser humildes y reconocer que el único perfecto y bueno es el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le dijo: maestro bueno? No hay ni uno bueno. Amén, le dijo el Señor. Amén. Y bueno, no se equivocó, porque somos todos cortados por la misma tijera, como decía el pastor. Así que a ser humildes delante de Dios, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, hasta que el día que tengamos que partir, hasta el día que nos venga a buscar o hasta el día que nos vayamos, hasta esa hora vamos a seguir teniendo pequeños fracasos, pequeños errores, pequeñas cosas en nuestra vida. Así que no se asuste, esto es normal. Le pasó a Samuel, le pasó a David, le pasó a Saúl, le pasó a Roboam, le pasó a Jeroboam, le pasó a todos. Amén, hermano. Así que quedémonos tranquilos, que el Señor nos ve perfectos, como Él nos ve, pero sabemos humildemente que no somos perfectos. Así que hagamos lo mejor que podamos en nuestra vida, pero siempre poniendo nuestra vista en el Señor, sabiendo que un día alcanzaremos la plenitud de la gloria que Él nos da, a la estatura de la plenitud de Cristo, como nos ha dicho, pero que un día lo alcanzaremos. Siempre tenemos abogado delante nuestro, que es el Señor, que nos va a estar defendiendo delante del Padre. Así que el Señor nos ayude con todo esto, y saber que, bueno, tenemos puesta la mirada en Cristo, ¿no? Hacia allá vamos, amén, hermano. Así que con humildad, siempre con humildad, pidiéndole al Señor y sabiendo que es un camino difícil, pero no imposible. Para Dios nada es imposible, amén, hermano. Que Dios nos ayude con todo esto. Señor, te pido que nos bendigas, que nos ayude,
que tu gracia y tu poder nos esté iluminando, bendiciendo, y que bueno, tu gracia y tu poder, tu misericordia esté sobre nuestras vidas y sobre toda nuestra familia. Protégenos de todo mal en estos tiempos tan inciertos. En el nombre de Jesús dejamos todo en sus manos y todo siempre sea para su santísima gloria. Amén. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor.